Sofía 2 es un analizador de sobremesa que utiliza tecnología basada en fluorescencia con una fuente de energía LED ultravioleta. Diseño probado de flujo lateral, reforzado con tecnología avanzada de fluorescencia con europio. Combinando los beneficios de las pruebas Point of Care con los métodos más sofisticados de los laboratorios centrales. Los parámetros disponibles son SARS-CoV-2, Sofía 2 SARS antígeno, influenza A e influenza B, RSV, Streptococo A, Lyme, así como nuevos parámetros en puerta, disponibles próximamente. La tecnología ART permite la interpretación de resultados hasta en solo 3 minutos. Posee una interfase amigable operada a partir de una pantalla táctil, conectividad remota a través de la red Wi-Fi y registro de resultados a partir de dispositivos de memoria USB. Además, Sofía 2 cuenta con 2 modos de lectura, diferido e inmediato, que se pueden utilizar dependiendo de los requisitos de su flujo de trabajo. El inmunoensayo fluorescente de antígeno del SARS de Sofía utiliza tecnología avanzada de flujo lateral basada en inmunofluorescencia. Proporciona resultados automatizados y objetivos en 15 minutos, lo que permite realizar pruebas en pacientes sospechosos de COVID-19 directamente en el centro de atención. Es muy importante considerar las siguientes características técnicas para un correcto funcionamiento del equipo, principalmente temperatura de funcionamiento de 15 a 30 grados centígrados. Humedad de funcionamiento de 20 a 85% de humedad relativa sin condensación. Altitud operativa hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar. Para la conservación de la muestra, preferentemente procesar de manera inmediata. De no ser posible, colocar el hisopo en un tubo completamente seco, limpio y libre de cualquier aditivo. Conservarlo tapado y en refrigeración de 2 a 8 grados centígrados. De esta manera, la muestra permanece estable hasta por 48 horas. Atemperar por lo menos 15 minutos antes de procesar. Se recomienda solo utilizar los hisopos incluidos en el kit, no utilizar medios de transporte viral, y no escribir ni rotular en el cassette por la parte de enfrente. Para obtener las tomas de muestras nasofaringias, en cada caso, recolecte muestras mediante métodos clínicos estándar. Incline la cabeza del paciente hacia atrás y verifique qué fosa nasal tiene mayor muestra mucosa. Es importante obtener la mayor cantidad de secreción posible. En caso de utilizar un hisopo nasal, inserte suavemente el hisopo estéril hasta encontrar resistencia al nivel de los cornetes. Gire el hisopo varias veces contra la pared nasal y retírelo de la fosa nasal. La muestra debe analizarse lo antes posible. Si utiliza un hisopo nasofaringio para obtener la muestra, inserte suavemente el hisopo estéril. Mantenga el hisopo cerca del piso del tabique de la nariz mientras empuja suavemente el hisopo hacia la nasofaringe posterior. Gire el hisopo varias veces y retírelo de la fosa nasal. La muestra debe analizarse lo antes posible. El instrumento Sofía 2 y sus accesorios se envían en una caja. Antes de abrirla, se debe inspeccionar la caja en busca de cualquier tipo de daño. Desempaque la caja y verifique que los siguientes componentes estén incluidos. Enchufe el extremo del adaptador de corriente en el puerto de suministro eléctrico, resaltado en la parte posterior del Sofía 2. Enchufe el otro extremo del adaptador de corriente en la toma de corriente. Sofía 2 también puede operar con una batería recargable preinstalada. Enciende el instrumento Sofía 2 utilizando el interruptor de encendido ubicado en la parte posterior del panel. Mantenga presionado el interruptor durante 2 segundos hasta que aparezca la pantalla Prueba de encendido automático. El proceso de encendido automático puede tardar varios minutos. Una vez que se complete el proceso de la prueba de encendido automático, el Sofía 2 solicita al usuario que ingrese el código postal.
Ingrese el código postal donde residirá el instrumento. Si está configurando varios instrumentos en los que residirán en diferentes códigos postales, asegúrese de que cada instrumento esté instalado en el código postal correcto. Considere etiquetar el instrumento o la caja del instrumento con el código postal para ayudar con esto. Después de ingresar el código postal, el instrumento le indicará al usuario que ejecute una calibración del instrumento. La calibración del SOFIA 2 es un proceso corto y fácil de realizar. El SOFIA 2 recordará automáticamente a los usuarios que realicen la calibración del instrumento cada 30 días o según lo establezca el supervisor. Cuando aparezca la pantalla Solicitud de calibración, ingrese el ID predeterminado del supervisor. 1, 2, 3, 4 y presione el botón Aceptar y el botón Iniciar prueba. Cuando aparezca la pantalla Bandeja abierta, deslice la bandeja del cassette para abrir e inserte el cassette de calibración del SOFIA incluido como se muestra y deslice la bandeja de regreso. Los usuarios escucharán y sentirán un ligero clic cuando la bandeja esté completamente cerrada. El proceso de calibración comenzará automáticamente. Una vez completado el proceso, aparecerá la pantalla Resultados de la calibración para informar al usuario que la calibración del SOFIA 2 fue exitosa. Si la calibración no es exitosa, los usuarios deben volver a ejecutar el procedimiento de calibración. Si el SOFIA 2 no se calibra correctamente después de varios intentos, comuníquese con nuestra área de soporte técnico. Presione el botón Home para regresar a la pantalla Correr prueba. El SOFIA 2 le indicará al usuario que retire el cassette de calibración. Coloque el cassette de calibración en la bolsa de aluminio y cierre la bandeja. Hay 3 tipos de control de calidad para el SOFIA 2 y el cassette de prueba. Funciones de control de procedimiento integradas. Controles externos. La calibración del SOFIA 2. Se utilizan controles externos para demostrar que los reactivos y el procedimiento del ensayo funcionen adecuadamente. Recomendamos realizar el control de calidad, una vez para cada operador no capacitado, una vez para cada nuevo lote o envío, y según lo consideren adicionalmente necesario según los requisitos de acreditación o regulaciones locales, estatales y federales. Los hisopos de controles externos positivos y negativos se suministran en el kit y deben probarse utilizando el procedimiento de prueba con hisopo que se proporciona en el inserto del paquete o las instrucciones de referencia rápida. Para ejecutar los controles se necesitan los siguientes elementos y se proporcionan en el kit. Nota: tenga en cuenta que el control positivo debe probarse primero. Para comenzar la prueba de control de calidad, dispense toda la solución de reactivo en el tubo de reactivo, colocando el volumen completo de la solución de reactivo al tubo para asegurarse de agregar el volumen de muestra perfectamente. Gire suavemente el tubo de reactivo para disolver su contenido. Coloque el hisopo del control positivo en el tubo de reactivo. Gire el hisopo al menos 3 veces mientras presiona la cabeza contra la parte inferior y lateral del tubo de reactivo. Deje el hisopo en la solución de reactivo durante 1 minuto. Para remover el hisopo, gire la cabeza del hisopo contra el interior del tubo de reactivo a medida que lo retira. Deseche el hisopo usado en el contenedor de residuos biológicos. Después apriete firmemente el bulbo superior de la pipeta y colóquela en la muestra. Con la punta de la pipeta aún en la muestra, suelte la presión en la bomba para llenar la pipeta. El usuario debe asegurarse de que la pipeta se llene con el volumen adecuado. El líquido adicional en el bulbo de desbordamiento está bien. Después apriete firmemente el bulbo superior hasta vaciar el contenido de la pipeta de volumen fijo en el pocillo de muestra del cassette de prueba. En el modo de lectura inmediata, deje que la prueba se realice durante los 15 minutos completos antes de colocarla en el SOFIA 2. Después, realice el mismo procedimiento para preparar el hisopo de control negativo. Desde la pantalla Correr prueba, abra el menú principal ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla de SOFIA 2. Luego seleccione Correr CC y agregue la ID predeterminada 1, 2, 3, 4.
o una ID de usuario única. Los usuarios también pueden usar el escáner de código de barras para escanear tarjetas de identificación. Los números de identificación únicos deben ser agregados por el supervisor. Consulta el manual del usuario del SOFIA 2 para obtener instrucciones sobre cómo agregar identificaciones de usuario a SOFIA 2. Después de agregar el número de identificación, presione el botón Aceptar y cuando se le solicite, escanee la tarjeta de control de calidad desde el kit del reactivo. La tarjeta de control de calidad proporciona información específica del lote del kit, incluido en el número del lote y la fecha de vencimiento. Seleccione el modo de lectura diferida o lectura inmediata y presione el botón Iniciar prueba. Luego siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso. Recuerde que el control positivo debe probarse primero. Coloque el cassette del control positivo en la bandeja del SOFIA 2 y deslícelo. La prueba comenzará automáticamente. Cuando se complete el control positivo, aparecerá la pantalla Resultados de CC e informará al usuario si el control de calidad ha pasado o fallado. Presione la flecha hacia adelante y siga las instrucciones en pantalla. Abra la bandeja y retire el cassette de control positivo. Luego inserte el cassette de control negativo y cierre la bandeja para comenzar la prueba automáticamente. Cuando se complete el control negativo, los resultados aparecerán en pantalla para ambos cassettes de control positivo y negativo. Los resultados mostrados en la pantalla se almacenan y pueden recuperarse mediante la función de revisión de los resultados de CC en el menú de revisión de datos. Cuando ambos cassettes pasan el control de calidad, el usuario presiona el botón Home para volver a la pantalla Correr prueba. El usuario recibirá instrucciones para retirar el cassette de control negativo antes de proceder. Nota: tenga en cuenta si los controles de CC no funcionan como se espera. Repita el proceso de la prueba del control externo o comuníquese con el supervisor o con nuestra área de soporte técnico. Para solicitar hisopos de control externo positivo y negativo adicionales, comuníquese con nuestra área de soporte técnico. Es muy sencillo realizar pruebas con los kits SOFIA 2, SARS Antígeno, FIA, Test y SOFIA 2. El modelo dual de SOFIA 2 se ajusta a las fluctuaciones de volumen y permite un rendimiento significativo, así como el procesamiento de las muestras en el modo lectura inmediata. Este modelo proporciona una guía para el usuario para preparar la muestra del paciente y obtener resultados en el SOFIA 2 a partir de hisopados nasales o nasofaringeos. El ensayo que se utiliza en esta demostración es el SOFIA 2 SARS Antígeno FIA. Si se tiene dudas, favor de consultar el inserto del empaque. Entender los componentes del kit antes de llevar a cabo las pruebas es necesario para asegurar que los resultados son adecuados. Quidel proporciona todos los componentes necesarios para llevar a cabo los ensayos de SOFIA 2 y se recomienda que se utilicen los hisopos que vienen en cada kit. Los materiales en el SOFIA 2 SARS Antígeno FIA son los siguientes. Para preparar una muestra de hisopo nasal en el SOFIA 2, gire o agite la solución de reactivo para que todo el líquido se vaya al fondo. Gire la tapa y coloque toda la solución de reactivo en el tubo. Con sumo cuidado, gire el tubo de reactivo para disolver el contenido. Saque el hisopo del empaque de transporte estéril después de la recolección adecuada y colóquelo en el tubo de reactivo. Gire el hisopo por lo menos 3 veces presionando el cabezal en el fondo y los costados del tubo de reactivo. Deje el hisopo en la solución de reactivo durante 1 minuto. Para retirar el hisopo, gírelo 3 veces y mientras lo está sacando, presiónelo contra los costados del tubo. Deseche el hisopo utilizado en el contenedor de residuos de riesgo biológico. Con firmeza, apriete el bulbo superior de la pipeta transparente de volumen fijo y coloque la punta de la pipeta en la muestra. Con la punta de la pipeta aún en la muestra, deje de ejercer presión en el bulbo para que la pipeta se comience a llenar. Asegúrese que la muestra pipeteada no tenga burbujas de aire.
Los usuarios deben asegurarse de que la pipeta se llene hasta un volumen adecuado. Es normal que se presente exceso de líquido en el bulbo de desbordamiento. Después, apriete con firmeza el bulbo para vaciar el contenido de la pipeta de volumen fijo en el pocillo de muestra del cassette. En el modo lectura diferida, el cassette de prueba se incubará en la bandeja y el Sofía 2 cronometrará de manera automática los resultados. El Sofía 2 SARS antígeno FIA puede producir resultados positivos objetivos en 15 minutos. Para comenzar la prueba después de colocar la muestra del paciente en el cassette, asegúrese que el Sofía 2 está encendido y que aparezca la pantalla Correr prueba. Introduzca el ID del usuario y del paciente tocando la pantalla táctil o en el escáner de código de barras integrado. Si el usuario ingresó el ID del paciente o del usuario de manera manual, presione el botón Aceptar. Si se requiere un número de orden, introdúzcala usando la pantalla táctil o el escáner de código de barras integrado. Asegúrese que el Sofía 2 esté establecido en el modo deseado, lectura inmediata o, en el caso de esta demostración, lectura diferida, y presione el botón Iniciar prueba. Cuando el Sofía 2 se configura con Virena, al usuario le aparecerá una pantalla para proporcionar información adicional del paciente. Si el Sofía 2 se configuró para que solicite la edad del paciente, ingrese esa información en el campo adecuado. Los usuarios también pueden elegir etiquetar el tipo de paciente. El tipo de paciente predeterminado es paciente ambulatorio y es la selección más común. Toda la información en este campo es opcional, a menos que se seleccione lo contrario en la configuración. Presione el botón Siguiente en la esquina inferior derecha. Aparecerá una animación en la pantalla indicando que abra la bandeja de cassettes y coloque la muestra del paciente. Una vez que la bandeja esté cerrada, el cronómetro iniciará de manera automática. En el modo lectura diferida, el Sofía 2 escaneará el cassette del paciente durante el periodo de incubación de 15 minutos. Cuando la prueba esté completa, aparece la pantalla de Resultados e informa al usuario si el resultado es positivo, negativo o inválido. En caso de que el Sofía 2 reporte un resultado inválido, los usuarios deberán volver a correr la prueba con una muestra nueva del paciente y con un cassette de prueba nuevo. Presione Home y siga las indicaciones que aparecen en la pantalla. Después regrese a la pantalla Correr prueba. Deseche los cassettes en un contenedor para residuos de riesgo biológico o siguiendo las políticas de su institución. El mantenimiento y la limpieza del Sofía 2 son simples. Apague y desenchufe el instrumento antes de limpiarlo con un paño suave recubierto con alcohol al 70%. Limpie suavemente las superficies externas del Sofía 2 y la bandeja del cassette únicamente. También puede quitar la bandeja del cassette para limpiar completamente las superficies. Si se requiere servicio de mantenimiento, comuníquese con nuestra área de soporte técnico. No intente realizar el mantenimiento, excepto para la limpieza externa o el reemplazo de la batería. Los resultados del paciente incluyen los registros de pruebas del paciente realizadas previamente. Para revisar los resultados del paciente, presione el menú. Elija la opción Revisar datos. Después, presione Resultados de paciente. En cualquier lista de resultados del paciente, usted puede mostrar los resultados detallados seleccionando el resultado que desee ver.